Saludar inmediatamente a Jorge Rojas, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Tres Bello. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Cristina. Muchas gracias a ti por estos minutos. Son 175 puntos que se ha bajado la tasa de política monetaria entre julio y septiembre. Sí. ¿A qué responde esto? Bueno, responde principalmente a que la inflación pareciera ya empezar a encauzarse de acuerdo a lo que se definió como en el corredor de política monetaria. Es decir, la inflación estaría empezando a controlarse y, como bien mencionabas al inicio de la nota, ya el próximo año se esperaría que estuviéramos en torno al rango que define el Banco Central, que es entre un 2 y un 4%, con un promedio del 3%, y por eso es que se implementa, digamos, esta reducción bastante fuerte de la política monetaria. Claro, el rango meta es en torno al 3% y se prevé, de acuerdo a lo que dice el IPOM, que vamos a llegar allá. Ahora, se subió la tasa de interés para contener la demanda, ¿no? El consumo, particularmente. Con esta baja de la tasa de interés, ¿qué se pretende hacer en la economía nacional? Claro, básicamente esta política expansiva que está implementando el Banco Central busca que sea más barato endeudarse, por ejemplo, para las empresas, y también que sea más barato adquirir ciertos créditos de consumo de manera de estimular tanto la inversión como el consumo. Y hemos visto el ajuste macroeconómico con IMASEX que han sido sucesivamente negativos, salvo, digamos, el último, pero con una tasa de desempleo también que se ha mantenido sobre el 8%, y por lo tanto lo que busca esta política monetaria al bajar de manera tan significativa la tasa de interés es justamente tratar de dinamizar un poco más el mercado laboral y también la inversión de manera de evitar, digamos, una recesión económica que de todas maneras pareciera que va a ocurrir, pero va a ser muy leve. Por eso se habla, digamos, se hacen estas correcciones en el último informe de política monetaria. Pero lo que se busca finalmente, y que de hecho todavía queda espacio para seguir reduciendo la tasa de interés de aquí a fin de año Sí. en un orden de 150 puntos base, 1.5, justamente poder empezar a reactivar la economía, dado que la inflación, tanto la subyacente como la con volátiles, se ha mostrado que está siendo controlada. Ahora, claro, dices que se puede dar un escenario de recesión más controlada de lo que se había previsto en un comienzo, pero también se ha dicho que la tasa puede seguir bajando. ¿En esos escenarios, esos dos elementos pueden conversar? O sea, la tasa de interés probablemente va a seguir bajando justamente para moderar, ¿cierto?, la contracción de la economía, dado que la Va a haber inflación recesión. está controlada. Ya. O sea, la inflación pareciera ya estar, digamos, dentro de lo que es el corredor, ¿cierto?, que define el Banco Central, y por lo tanto lo que se busca justamente con esta reducción es poder incentivar la inversión, el consumo, de manera que la contracción no sea tan fuerte. Y claro, o sea, nosotros podemos perfectamente conversar esta política expansiva en términos monetarios con una menor contracción. Es lo que se busca. Ahora, esto tiene efectos, por supuesto, algunos efectos menores que son adversos, como por ejemplo la apreciación del dólar o la depreciación del peso, que nosotros observamos ayer que el mercado empezó a anticipar, ¿cierto?, esta reducción de 0.75, lo que hizo que el precio del dólar subiera en 20 pesos, alrededor de 20 pesos en la jornada de ayer. Y esto justamente porque mientras en el exterior, ¿cierto?, en Estados Unidos, nosotros observamos que la tasa de política monetaria se mantiene, incluso se incrementa Sí, se ha levemente. incrementado. La diferencia entre la tasa de interés de Chile y la tasa de interés de Estados Unidos, eso hace que el peso se deprecie más, y por eso ahora estamos nuevamente en rangos de los 8.75, cuando estuvimos, digamos, en 8.50, incluso valores menores. Que subió bastante ayer. Lo otro que te quería preguntar también es, bueno, ¿hasta qué tasas de interés podríamos llegar? Si le hacemos sentido también a lo que dice el Banco Central, que van a haber nuevos recortes. ¿Cómo podría cerrar este 2023 respecto de la tasa de interés? Probablemente podríamos terminar con una tasa de interés del orden del 7.75, 7.5%. Estamos en 9,5. Estamos en 9,5. O sea, todavía hay espacio para reducir 150, 175 puntos base, dado el buen comportamiento que se ha tenido en la inflación, especialmente la subyacente, porque, por ejemplo, lo que podemos esperar en el dato de inflación que se entrega este viernes es que durante el mes de agosto se observe un pequeño incremento en la inflación, que podría ser del 0,5, 0,6%, producto de que aumentó el precio del transporte público, se generó un incremento en el precio de los combustibles, y el frente de mal tiempo hizo que el precio de algunas hortalizas y la papa, digamos, que fue como Sí. un caso emblemático, también se incrementara.
pero eso es parte, digamos, de los volátiles dentro de la componente inflacionaria. La recomendación para endeudarse, adquirir, por ejemplo, un crédito de consumo, ¿es esperar que la tasa llegue a esos niveles todavía? Sí, la verdad es que yo daría esa recomendación. De hecho, a principios de año muchos estaban pensando en la compra de una vivienda propia, ¿cierto? Y la recomendación que daba en ese momento era justamente esperar, porque se veía que los precios de las propiedades iban a bajar producto de la contracción en la demanda, y que efectivamente es lo que terminó sucediendo. Los precios de las viviendas desde enero a la fecha han caído de manera importante, también el precio de los arriendos inclusive. La tasa de política monetaria se veía que al sacar, digamos, las disrupciones, ¿cierto?, en las cadenas logísticas a nivel internacional y los retiros de los 10%, iba a generar que la inflación se controlara. Y por lo tanto podríamos esperar, digamos, esta reducción en la tasa de interés. Entonces, el mejor momento probablemente sea este trimestre o el siguiente para pensar en deudas de mediano a largo plazo. Aguantarse entonces un rato Aguantarse todavía. un poquito más. Aguantarse un poquito más. Jorge Rojas, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en T13 Digital. Muchas gracias por la invitación. Que te vaya muy bien. Bueno, y les